Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Hola, profe, sí. Bárbaro. Bueno, espero que se encuentren bien. Vamos a arrancar con el último. ¿Flor, estás por ahí? Sí, te veo conectada, pero no en escena. Pero sí andarás por ahí. Es el último taller en relación a los microorganismos, ¿sí? Ya repasamos o conocimos en realidad lo que son las bacterias, conocimos a los virus, también a los hongos y ahora a los parásitos, ¿sí? Que como habrán visto, es bastante complejo, son bastante complejos, es un reino difícil un poco de imaginarse y de entender el tema de la morfología, el tema de las estructuras, de las clasificaciones. La verdad que es algo que, como médico lo digo, son complejos los parásitos. Ahora vamos a ver el por qué son complejos. Igualmente, si ustedes vieron y desarrollaron el EMA y pudieron hacer el taller, se van a dar cuenta que no les miento. Así que, si les parece, voy a compartir con ustedes pantalla. ¿Lo ven? Sí, profe. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, parasitología general. Vamos a ver de qué se trata ahora. Vamos a empezar a conocer, así como conocimos los otros 3 microorganismos, vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de parásitos, ¿sí? Cuando hablamos de la parasitología, hablamos de esto, ¿no? De la ciencia que estudia el parasitismo. Pero cuando hablamos de parasitismo, tenemos que hablar de esa asociación que existe entre 2 especies diferentes, ¿sí? En realidad, se juega acá entre una especie que sale beneficiada y otra especie que sale lastimada, por así decirlo. Pero muchas veces ese lastimado, entre comillas, viene de la mano en realidad, quizás en realidad no es que le genera enfermedad, sino que esa injuria, como dice ahí, puede venir de la mano y el paciente ni darse absolutamente cuenta de lo que está pasando. Si no hablamos del desarrollo de una enfermedad, sino de que acá hay un parásito, ¿sí? Que en realidad necesita de otro hospedador para alimentarse, para procrear, para cumplir ciclos, para lo que sea, ¿sí? Y en general, cuando se comparte o sea, cuando hay otra especie involucrada, porque de hecho hablamos con el parasitismo, ¿sí? Siempre hay uno que es el que cede, el que pierde, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando definimos a los virus, hablamos también, yo estaba todo el tiempo hablando de que es un parásito intracelular? ¿Por qué? Haciendo referencia puntualmente a esto, ¿sí? A hecho de que tiene que sí o sí existir una asociación. El virus, ¿se acuerdan que por sí solo no podía hacer absolutamente nada? Que necesitaba de una célula para poder reproducirse, ¿sí? Eso hablamos en sí del lugar de parásito en general. Acá estamos hablando de la parasitología y nos estamos ubicando puntualmente con el mundo parásito, ¿sí? Entonces, si tenemos que definir qué es un parásito, tenemos que hablar de que es un organismo, ¿sí? Que puede vivir sobre, en este caso siempre vamos a hablar del hombre, ¿no? Sobre el hombre o dentro del hombre. ¿Quién vive sobre el hombre? El piojo, las garrapatas, bueno, la de la sarna, Sarcoptes cabeis, vive sobre la piel, son bichos, parásitos, ¿sí? Visibles, o sea, van a ser, ahora lo vamos a ver, pluricelulares, ¿sí? Que viven sobre la piel. A eso se los denominan ectoparásitos, ¿sí? O bien pueden ser endoparásitos, que quizás son los más frecuentes, y los más frecuentes relacionados más que nada a lo que es tubo digestivo, ¿sí? En este caso, entonces, es un parásito que vive,
¿sí? De otro organismo que vive de manera, o sea, esta vida la va a ser temporal o permanente, ¿sí? Eso no lo sabemos. Hay parásitos que no nos damos cuenta y que una vez que lo tenemos incluido en el cuerpo, sin ningún tipo de clínica o síntoma leve, lo tenemos permanentemente en el cuerpo, como por ejemplo es el caso de la toxoplasmosis, ¿sí? En algunos casos, ¿no? Bien, obteniendo de esto los nutrientes, que es más o menos lo que hablamos de eso de parasitismo, ¿no? La enfermedad que generan los parásitos, obviamente se la llama parasitosis. Pero bueno, estos organismos vivos, que pueden ser ecto o endo, que vive a expensas de otro microorganismo o de otro organismo, está constituido por células eucariotas, igual que los hongos. Si hacemos el paralelismo, ¿no? Hongos y parásitos eucariotas, bacterias procariotas y virus nada. No tiene definición de célula, ¿sí? Se van a clasificar los parásitos igual que los hongos, en unicelulares y pluricelulares, es de acuerdo al número de células que constituyen los parásitos. A los unicelulares se los conoce también con el nombre de protozoarios, es decir, que si nosotros hablamos de protozoos, hablamos de parásitos unicelulares. En cambio, ¿sí? Los pluricelulares, ¿sí? Son los famosos metazoos. Esto es básicamente nomenclaturas y términos utilizados en el mundo de la parasitología. Así que nosotros no vamos a hablar puntualmente de, si es un parásito unicelular, sino que unificamos, porque así habla la literatura universal, en protozoarios y metazoarios. Ahí yo voy aclarando, a medida que vamos avanzando, ¿sí? Fíjense que el caso clínico del taller de hoy es un caso de una no miento, de un Chagas, ¿sí? Caso de un Chagas. El agente etiológico de Chagas es el Trypanosoma cruzi, que es el que ven acá. ¿Sí? Fíjense que yo, a medida que voy avanzando, ¿sí? Le voy haciendo señales en relación al caso clínico, contestando las preguntas que íbamos viendo en el taller, como para que ustedes también la vayan cotejando o vayan corrigiendo sus talleres. Es decir, que el agente etiológico del Chagas, que es el Trypanosoma cruzi, es un parásito unicelular, es decir, que es un protozoario. ¿Sí? Ya vamos a ir avanzando. No me metí en dar detalles de la enfermedad de Chagas y cómo se transmite y demás, porque lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, a lo largo del año. ¿Sí? Me interesa que tratemos de entender la morfología de los parásitos, que ya de por sí es extremadamente compleja. Entonces, si entendemos un poco de qué hablamos cuando hablamos de parásitos, después vamos a tener todo el año para desarrollar Chagas. Principalmente vamos a desarrollar en vectoriales, que es el último taller del año, y en transmisión vertical, porque tiene un alto impacto en la mujer embarazada. Bien. Pero bueno, fíjense que ahora se va poniendo más intensa la situación, porque venimos de este cuadrito que hasta acá está bárbaro, o sea, pluricelulares, protozoos, metazoos. El tema es que ahora hay que clasificar, o sea, dentro de los protozoarios existe un universo, y dentro de los metazoarios es otro universo. Dentro de los protozoarios, es decir, de los unicelulares, ¿sí? Tenemos 4 clasificaciones dentro, ¿sí? Dentro de los protozoarios, estos parásitos unicelulares, tenemos los apicomplexa, los ciliados, los rizopodarios y los flagelados. Vamos a arrancar por el agente etiológico que nos lleva hoy al taller de parásitos, el Trypanosoma cruzi. Sí, es flagelado. La verdad es que dentro de las características que pueden llegar a tener estos microorganismos, ya un poco lo podemos imaginar. Tienen flagelos, ¿sí? Y dentro de los flagelados, ¿sí? Tenemos los tisulares y los luminales. Los tisulares, bien el nombre lo dice, van a tejido puntualmente, mientras que los luminales se quedan en el lumen, ¿sí? En tubo digestivo principalmente, o al menos es la vía de ingreso. Fíjense los dibujitos que tienen a los costados, ¿sí? La tricomona o la giardia, esa en realidad la fotito que ven ahí es una giardia. Fíjense que es una microscopía, una foto de una microscopía, es realmente así como la ven, es media graciosa. Fíjense que tiene flagelos,
¿sí? Por todos lados, y bueno, justo este tiene una característica puntual que es paralelo de un lado y del otro, ¿sí? Se le llama eso dioico. ¿Sí? Fíjense que de un lado es exactamente igual al otro, es como si fuese un espejito. Y fíjense que dentro de los tisulares, que ahí tenemos al Trypanosoma cruzi, también tiene un flagelo, ¿sí? Pero solo tiene uno solo, como bien dijimos. Ahora vamos a ver, pero el tripanosoma va a ir evolucionando a lo largo de su ciclo, vamos a hablar de esto también puntualmente, y el flagelo se va a ir moviendo de lugar, moviendo. En realidad no es que el flagelo se mueve, sino que el parásito va creciendo. Entonces, cuando nace no tiene, o sea, va evolucionando a medida de que va creciendo en su ciclo evolutivo. Así que dentro de los unicelulares, es decir, los protozoarios, los flagelados son fáciles. Los flagelados que afectan tejidos y los flagelados que se quedan en el lumen o ingresan por un lumen. ¿Sí? Y obviamente que los flagelados no tenemos otra cosa más que acotar que decir que tienen flagelos y que eso es lo que caracteriza al parásito. Los rizopodarios, ¿sí? Fíjense, ese sí es un gráfico, es un dibujito, son estilo amebas, ¿sí? Imagínense, es todas esas prolongaciones, ¿sí? Que va emitiendo esta única célula, ¿sí? Para poder desplazarse. Generan una especies de amebas, como se pueden imaginar una ameba en un dibujito o en un libro de biología, ¿sí? Tienen un montón de prolongaciones, pero que forman parte de su célula, que son los que le permiten moverse. Y dentro de estos rizopodarios, ¿sí? Tenemos acá la entamoeba, acantamoeba, ¿sí? Que en general algunas son de vida libre y otras no. La verdad es que no me metí mucho en eso porque a ustedes no le va a generar un impacto muy importante, como sí lo puede generar obviamente la tricomona, que es una infección de transmisión sexual que ustedes van a tener también ahí en cuenta, porque puede ser que dentro de un estudio de control de embarazo les surja esta ITS, es una infección de transmisión sexual, y obviamente que el agente etiológico de Chagas también va a ser muy frecuente para ustedes. Los rizopodarios no tanto, en general se transmiten, están en aguas estancadas, en agua principalmente, más que nada la cantamoeba. Estamos muy expuestos los que usamos lentes de contacto y tenemos la costumbre, por suerte yo no, pero sí muchos, de lavar las lentes de contacto con agua natural o lavar las tapitas de las lentes de contacto con agua corriente. ¿Sí? Ahí pueden venir estos parásitos que te pueden generar unas conjuntivitis, puedes llegar a perder el ojo. O sea, así, no son muy frecuentes, pero cuando están pueden generar lesiones graves. Pero bueno, eso a ustedes, en la práctica de ustedes el día de mañana, no va a tener tanto impacto. Los ciliados es lo mismo. Pensamos en ciliados, ¿sí? Que tienen cilias alrededor de la única célula que lo compone. Así cuando hablamos de flagelo, se acuerdan que las cilias eran como mini flagelos, ¿sí? Que tenían a lo largo de toda la superficie. ¿Sí? Y los ciliados, nada, hay uno solo que tiene impacto en la salud del humano. Y ese impacto se da más que nada en pacientes que tienen patologías particulares, fundamentalmente inmunocompromiso. Y por el otro lado tenemos los apicomplexa, que dentro de los apicomplexa tenemos los intestinales y los no intestinales. ¿Qué características tiene este grupo de apicomplexa? Es que tienen un complejo apical, justamente de ahí el nombre. Este complejo apical, ¿sí? Le da la capacidad a la célula de poder adherirse. Es como si fuese una coronita que tienen, ¿sí? Por ejemplo, acá en este grafiquito del Plasmodium, fíjense, ¿sí? Acá esto que lo ven más oscurito, fíjense que están localizados más que nada en una de las puntas, ¿sí? En uno de los extremos, y son complejos que acumulan muchas enzimas, viene en la zona apical del parásito y permiten adherirse a la célula del huésped, liberar esas enzimas que vendrían a funcionar como anclaje, por así decirlo, y esas enzimas lo que hacen es abrir el camino para que las células puedan llegar a invadir. Esto tanto en los intestinales como en los no intestinales. Básicamente, intestinales y no intestinales es fácil su razonamiento y hablamos pura y exclusivamente del mecanismo o de dónde habitan estos parásitos, ¿sí? Bien, yo sé, entiendo que es complejo, pero van a tener que hacerse alguna tablita memoria porque lamentablemente acá esto sí lo vamos a tener que saber.
pero principalmente dentro de los protozoarios, que les quede claro, ¿sí? Los apicomplexa y los flagelados, que son los que tienen mayor impacto en su práctica diaria, ¿sí? La toxoplasmosis es una enfermedad que también cursa en general de manera asintomática y que tiene un impacto muy importante en la salud de la embarazada, ¿sí? Igual, obviamente, que el Chagas, igual que cualquier ITS en una embarazada. En cambio, los ciliados y los rizopodarios no tendrían tanto impacto, al menos en todo el ámbito de lo que es la obstetricia, ¿no? Y así como estaban los protozoarios, también los metazoos se dividen, ¿sí? Los metazoos, se acuerdan que eran los pluricelulares, y dentro de los pluricelulares teníamos los platelmintos y los nematelmintos, ¿sí? Básicamente, ¿qué se diferencian estos pluricelulares? En platelmintos, la palabra lo dice, gusanos planos. Cuando hablamos de metazoo hablamos de pluricelular. Cuando hablamos de pluricelular, en general son parásitos grandes, la famosa, no sé, están dentro de este sector de los metazoos, la famosa lombriz solitaria, el famoso Oxyurus, ¿sí? O ese que se conoce por el famoso test de Graham, o el escobilladito ese que se le realiza a los chiquitos en la región del ano, ¿sí? Todos esos, a todos, en gran medida, les decimos todos gusanos o gusanitos o lo que sea. Eso hablamos cuando hablamos de metazoos, ¿no? Dentro de esto tenemos los gusanos planos y los gusanos cilíndricos. Los gusanitos planos se lo denomina platelmintos, y los gusanitos cilíndricos, tipo lombriz, lo denominan nematelmintos. Dentro de los platelmintos, fíjense ahí los gráficos que le puse, tenemos los cestodes y los trematodes. ¿Qué significa cestodes y trematodes? Cestodes, la palabra lo dice, segmentado. Está bien que se escribe segmentado con S, pero traten de relacionarlo porque si no, no queda otra, ¿sí? Cestode, segmentado. Ese cuerpo chatito que caracteriza al metazoo platelminto puede estar segmentado. Fíjense la Taenia saginata, ese famoso parásito que parece fideitos planos, que es este que vemos acá. Fíjense que su cuerpo está todo segmentado, tiene todos como pequeños segmentos. Eso tiene que ver más que nada por el tipo de reproducción y porque va creciendo por segmentos, ¿sí? Hay segmentos que están llenos de huevitos y que pueden liberarse, o sea, hablan de proglótides grávidas y demás. No nos vamos a meter de lleno en esto porque seguramente algo en intestinales vamos a ver. Ahora estamos hablando pura y exclusivamente de morfologías, ¿sí? Y fíjense el Echinococcus, que es otro parásito, que es el agente etiológico de la hidatidosis, que es otra enfermedad altamente frecuente en nuestro país, más que nada a nivel de Neuquén, Mendoza, toda esa zona, que está mucho más afectada, que es por el consumo, en realidad no por el consumo, sino está el animal y la oveja involucrada, el perro y la oveja, el perro alimentándose de las vísceras de la oveja, y la liberación por medio de la caca del perro de este agente etiológico, que nos llega a nosotros accidentalmente. Pero fíjense que el agente etiológico de la hidatidosis también tiene segmentos. No son tan claros como la tenia, pero tienen segmentos, ¿sí? Bien, y después tenemos los trematodes, ¿sí? Como la fasciola. La fasciola es un parásito, ¿sí? Que no es este que está al lado, sino que es bien chatito, es como si fuese una hojita, ¿sí? Y que afecta el hígado principalmente, y que lo podemos incorporar generalmente mediante aguas estancadas. Eh, Nada, a modo de ejemplo lo puse, la verdad es que no había un trematode más famoso que la fasciola, pero no tiene alto impacto tampoco para ustedes como futuras obstétricas. Pero bueno, imagínense un gusanito, pero que no tenga segmentado, no presente segmentaciones, un gusano chato, ¿no? Ah, ahí está, mira, esa hojita, tal cual. ¿Cómo anda, Flor? No te había visto. Hola chicas, hola José, estaba buscando mis apuntes y bueno, te voy siguiendo y acá lo tienen, lo que dice José, ven que es como una hoja, es esta acá. Bien chatita, pero no tiene segmentos. Bárbaro, gracias Flor. Y después tenemos los nematodes o los nematelmintos, que dijimos que eran los gusanos cilíndricos. Y dentro de los gusanos cilíndricos, ahí sí tenemos, ¿sí? Se van a dividir en ovíparos y en vivíparos. Los ovíparos, es decir, los que ponen huevitos, ¿sí? El famoso es el ascaris,
el Ascaris lumbricoides, que está acá, como lo vemos en la fotito, la famosa lombriz solitaria, ¿sí? Es realmente como una mini víbora, básicamente, chiquitita, tiene un tamaño más o menos de 20 centímetros y que sale con la materia fecal o se puede vomitar, ¿sí? Bien. Y después tenemos, bueno, el Enterobius es otro. Sí, el Enterobius es el que yo le decía del famoso Oxurus, los chiquitos que se rascan la nariz, sí, que en general los chiquitos, esa enfermedad que se contagia en general todo el núcleo familiar. Bien, también son cilíndricos, son como pequeños pelitos cilíndricos que están en general en la orificio anal, en el ano, en la región anal, pero al lado de afuera. Los enterobius tienen, yo hago el paralelismo con, ¿vieron cuando borran con goma de borrar, que salen esos pelitos propios del uso de la boligoma? Bueno, es igual el enterobius a esos pelitos, tiene ese tamaño, pero se ubican en la región perianal de los chiquitos, en general afecta a los más chiquitos, ¿no? Y después tenemos a los vivíparos, ¿sí? Como la triquinela, que la triquinela es el agente etiológico de la triquinosis, la enfermedad famosa transmitida por los cerdos, los chacinados, los lácteos, no pasteurizados y demás, ¿sí? Que se aloja más que nada a nivel muscular, ¿sí? Así que los nematelmintos, los gusanos cilíndricos, se van a diferenciar principalmente por si son ovíparos o vivíparos, mientras que los gusanos planos se van a dividir en si están segmentados o no están segmentados. Bien, estos parásitos, como dijimos, células eucariotas, uniopluricelulares, ¿sí? Que viven a expensas de otro, que les generalmente sacan algún tipo de beneficio, ¿sí? No son, en general, siempre la misma morfología, digamos. Porque es como si hacemos el paralelismo con el humano, ¿sí? Nosotros somos bebés, después somos lactantes, después estamos en la etapa pediátrica o la etapa preescolar, la escolar, el adolescente, el adulto, el viejo, ¿sí? En el caso de los parásitos, necesitan también pasar por determinadas condiciones, ¿sí? Lo hacen muy rápido, pero eso le permite evolucionar en su morfología. Nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos tener condiciones óptimas, necesitamos un montón de cosas, ¿sí? Para poder evolucionar, adquirir conocimiento y demás, para poder evolucionar al siguiente nivel, ¿sí? Ser de lactante a pasar a la etapa preescolar o lo que sea, ¿sí? Entonces los parásitos tienen exactamente lo mismo. ¿Qué características tienen estos parásitos a diferencia de este ciclo que yo les comento, que hago el paralelismo con nosotros los humanos? ¿Sí? Es que en realidad cuando un parásito no puede evolucionar, se estanca o muere, ¿sí? O sea, no es que es decir, si no le dan las condiciones óptimas, que esas condiciones pueden ser básicamente la presencia o la incorporación de un microorganismo puntual, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay algún parásito, ahora no se me viene ninguno a la cabeza, pero bueno, ya nombramos al Echinococcus granulosus. El Echinococcus utiliza el perro para seguir procreando, para seguir no procreando, sino para seguir evolucionando, ¿sí? Si no encuentra el perro, no va a evolucionar adulto, nunca. Puede venir un gato, puede venir una liebre, un conejo, no va a evolucionar, porque necesita exclusivamente el perro para seguir evolucionando. Lo mismo pasa con la vinchuca en el Chagas. El Chagas, infiero que conocen un poquito de qué se trata, ¿sí? Estamos hablando de un ciclo que involucra el hombre o animales y una vinchuca, que es como si fuese una cucaracha. El parásito no evoluciona si no pasa por la cucaracha. O sea, por esta cucaracha llamada vinchuca, ¿sí? No evoluciona, me refiero a que no se transforma en infectivo. Esto yo entiendo que es complejo. Ahora, lo que yo quiero que entiendan es que estos ciclos, ¿sí? Sirven para asegurar que el parásito pueda sobrevivir, ¿sí? Y que justamente las condiciones que le dan tanto de hábitat, de pH, de osmolaridad, de todo, ¿sí? Gracias a eso puede adoptar diferentes morfologías que en realidad se condicen con el grado de evolución, lo cual le permite a esto evolucionar, valga la redundancia. Si no encuentra ese huésped,
que necesita, básicamente el parásito queda ahí, se estanca y puede hasta morir. Y si no, puede perdurar mucho tiempo en esa evolución estancada porque está esperando que en algún momento llegue este momento de poder evolucionar, de encontrarse con el huésped que esté involucrado de esta manera directa. ¿Mm? Bien, estos famosos ciclos que sirven para todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? Se pueden dividir en ciclos monoxenos o heteroxenos. También la palabra lo va a decir, ya nos está diciendo un poquito, ¿no? Los ciclos monoxenos son aquellos que ocurren cuando el parásito básicamente necesita un solo huésped y no más, ¿sí? Ahí en ese único huésped, que puede ser un humano o que puede ser un animal, hace todo, evoluciona completamente. No necesita otro intermediario, es fácil en ese sentido. Los más complejos son los heteroxenos, ¿sí? Que son estas condiciones que les comentaba que son un poco más complejas, ¿sí? Que son aquellas que ocurren cuando el parásito necesita otros hospedadores, además del hombre o el animal, ¿sí? Como único hospedador. Necesita que se meta otros microorganismos para que el parásito pueda seguir evolucionando. Un ejemplo de heteroxeno es el Chagas, lo nombramos hoy. Necesita el humano, que en realidad nos comportamos igual que una oveja o un perro, ¿sí? Y necesita la vinchuca. Son dos lo que necesita, dos intermediarios que necesita el parásito, que es el Trypanosoma cruzi. Necesita pasar por estas dos especies, 2 o 3 especies. En cambio, el ciclo monoxeno, por ejemplo, se me ocurre Ascaris lumbricoides, en ese caso no. En ese caso, el microorganismo afecta solo al hombre, ¿sí? El hombre elimina por materia fecal, ¿sí? Y puede evolucionar en la materia fecal y transformarse en infectiva cuando alguien va y toca materia fecal que está, no sé, no lava bien las verduras, la manipulación, la falta de higiene de manos, la falta de la limpieza de las verduras que pueden estar contaminadas, ¿sí? ¿Se entiende? Pero acá hablamos solo de una especie, o sea, el parásito y la única especie. Y el heteroxeno necesita el parásito, obviamente, que es el protagonista, y 2 o más intermediarios, para poder evolucionar y desarrollar completamente su ciclo, ¿sí? Y dentro de esto de que necesitan más hospedadores, estamos hablando, o hay que caracterizar, ¿sí? A los hospedadores definitivos, intermediarios, paraténicos y los accidentales. Es medio complejo poder definirlo, porque ahora vamos a hablar, 2 palabras de la reproducción, ¿sí? Pero fíjense que el hospedador definitivo es el que aloja la forma adulta en los metazoos. Y en los protozoarios es aquel que alberga el estadio sexual. Ahora vamos a ver de qué hablamos, ¿sí? Ustedes cuando les toque estudiar parásitos van a ver que se le va a explicar hospedador definitivo y los hospedadores intermediarios, ¿sí? Y tiene que ver más que nada con esto del ciclo evolutivo y de cómo se comporta el parásito en ese hospedador. Es más una definición un poco más técnica, ¿no? Hospedador, entonces, definitivo. El hospedador intermediario, ¿sí? Va a alojar la forma inmadura del metazoo y del protozoario va a albergar el estadio asexual. Los hospedadores paraténicos son hospedadores que sirven más que nada como vectores de llevar y traer, ¿sí? Y no evoluciona el parásito en ese hospedador. Y el hospedador accidental no está involucrado en la historia natural, ¿sí? Nosotros entramos muchas veces como hospedadores accidentales, ¿sí? Y ahí el parásito, en ese hospedador accidental, puede evolucionar. Y ahí, en realidad, el accidental puede comportarse como un intermediario o como un definitivo, dependiendo de lo que le puede ofrecer al parásito en cuestión. ¿Se entiende? El accidental, la gran mayoría de las veces, nosotros nos metemos en un ciclo que ya está establecido y nos vamos a comportar como definitivos o intermediarios, dependiendo qué alojemos, qué forma alojemos. Y acá es un poco para que tengan en cuenta que es bastante complejo, pero fíjense que el Trypanosoma cruzi, fíjense que cuando hablamos de un ciclo heteroxeno, ¿no? Hablamos de, fíjense, también habíamos dicho que eran protozoarios de tipo flagelado, tisular. Fíjense que como acá el parásito tiene su flagelo y demás. Y fíjense que está por un lado la vinchuca y por el otro lado tenemos al ser humano.
¿sí? Y fíjense acá cómo se comporta de una manera, cómo va evolucionando de una manera en la vinchuca y cómo evoluciona de otra manera en el humano. Y fíjense, a la derecha tenemos, ¿sí?, el ciclo monoxeno del Ajares lumbricoides, y fíjense que acá solo interviene el humano. Fíjense que termina en materia fecal, y en materia fecal obviamente que puede contaminar cualquier otro espacio que pueda ser, digamos, potencialmente riesgoso para cualquier persona susceptible. Bien, para que esto ocurra puede existir vectores, ¿sí?, que pueden estar involucrados directamente en el tema de los ciclos. Cuando hablamos de vectores hablamos de organismos vivos, ¿sí?, que pueden transmitir enfermedades entre personas o de animales a personas. Muchos de estos vectores, la sangre, obviamente, en realidad muchos de estos vectores son los famosos mosquitos hematófagos, ¿sí?, que van a básicamente a alimentarse de la sangre de un animal o de un humano, y en el momento de volver a alimentarse, ¿sí?, le transmiten la infección que acaban de adquirir, ¿sí?, o que adquirieron en su vida y que ha permanecido para siempre, digamos. Igual la vida de un mosquito es de 7 a 10 días, la gran mayoría. O sea, si te infectaste, en general lo podés transmitir durante toda tu vida, que en general es una semana. Y dentro de los vectores tenemos los biológicos y los mecánicos. Dentro de los biológicos, el vector es lo que habíamos hablado antes, ¿se acuerdan de los paraténicos? El vector forma parte del ciclo, en este caso, pero no evoluciona, ¿sí? No, ¿qué estoy diciendo? Sí, perdón, me confundí yo. Los biológicos, los vectores biológicos, ¿sí?, son aquellos vectores que forman parte del ciclo, ¿sí?, y que evolucionan, que participan activamente, como por ejemplo la vinchuca. En cambio, los mecánicos son los que transmiten el parásito sin que evolucione, como los hospedadores paraténicos, ¿sí? Es decir, que simplemente los va a transmitir de un lado al otro, ¿sí? El parásito ahí no puede evolucionar ni nada por el estilo. Bien, en este caso después tenemos a los protozoarios, ¿sí?, que son, en relación a la reproducción, tenemos los protozoarios y los metazoos. La verdad es que es re complejo el tema de la reproducción sexual en los parásitos, ¿sí? Es muy importante la asexual en general, ¿sí? Las sexuales son complejas, son iguales a los hongos, ¿sí? Lo puse acá para que ustedes tengan idea, en realidad. Ustedes me preguntan hoy a mí qué significa poliembrionia y no tengo la más remota idea. No te sabría decir, porque la verdad esto excede absolutamente el conocimiento de un médico, de una obstétrica, y te digo que hasta de un bioquímico, lo que sea, si estos son los bioquímicos que se encargan puntualmente de estas situaciones. A lo que voy con esto es que, así como hablamos de la reproducción de bacterias, de hongos y de virus, tenemos que plantear que la reproducción en general de los parásitos, la más frecuente es que sea asexuada, ¿sí? Que se dé en general sin la participación de un macho y una hembra, aunque en general los metazoos, ¿sí?, una gran mayoría son hermafroditas. Pero bueno, la verdad es que eso es lo que les dije, excede hoy la posibilidad, al menos que yo tengo, de transmitirle algún tipo de conocimiento que sé y entiendo que a ustedes no les va a servir, como no nos sirve a nosotros muchas veces. Es muy importante, sí, conocer los ciclos evolutivos y no tanto el tema de la sexualidad. Los ciclos evolutivos, porque yo ahora les voy a contar, porque eso tiene que ver directamente en la toma de muestra y en saber qué pedir, cuándo y demás, ¿sí? En realidad, acá en vías de ingreso de estos parásitos al hombre, fíjense que hay múltiples, ¿no? Digestiva, respiratoria, cutánea, mucosa, congénita, sexual, sanguínea, vectorial, autoinoculación y alimentaria. Básicamente son las mismas vías que puede utilizar un virus, un parásito y un hongo para poder entrar y poder generar infección y enfermedad. Pero en este caso sí es importante que no comparte con el resto de los microorganismos, es que solamente va a infectar
cuando la persona, en este caso, esté en contacto con la forma infectante, ¿sí? Tiene que estar dentro de ese ciclo que vimos, ¿sí? Estar en la forma infectiva para que pueda llegar a desarrollar infección y posiblemente enfermedad. ¿Mm? Es decir, que si nosotros entramos en contacto con el parásito, pero que no está en su fase evolutiva infectiva, no nos va a hacer nada, ¿sí? Solamente nos va a colonizar y nos puede desarrollar enfermedad en aquellas situaciones en las que estamos en contacto con la forma infectiva del microorganismo. ¿Mm? Y para hablar de Chagas, fíjense que las vías de transmisión puntualmente que tiene esta enfermedad, principalmente es la vectorial, básicamente que es por, justamente hablamos de vectores, y hablamos de vectores biológicos y mecánicos. La vinchuca era un vector biológico, ¿sí? Por eso es de vía de transmisión vectorial. La segunda en frecuencia, y hoy en día se cree que es la primer causa, es la congénita, por el tema de que no hay diagnósticos oportunos de Chagas, principalmente en zonas endémicas, y una mujer que queda embarazada de Chagas y la picó la vinchuca hace 20 años, puede seguir transmitiendo la infección, ¿sí? En ese contexto, si no recibió tratamiento adecuadamente. Así que es vectorial, congénita, alimentaria también por el consumo más que nada de elementos de cañas de azúcar y algunos jugos, por algunas frutas, ¿sí? Pero bueno, esa no se da tanto en nuestro medio, y la sanguínea, obviamente, ¿sí? Tanto por transfusiones de sangre, contacto con sangre, trasplante de órganos y demás. Hoy en día eso casi que sería como un delito, ¿sí? Porque está todo reglado y está todo enmarcado dentro de la ley que contempla puntualmente el testeo de Chagas en este contexto, en los donadores de sangre y en los donadores de órganos. ¿Mm? Bien, entonces, las vías de ingreso ya las vimos. Ahora, ¿qué tipo de, en realidad, de modelos pueden implementar los parásitos para enfermar o generar daño, ¿no? El daño tisular por acción directa del parásito, es decir, la propia acción o presencia del parásito puede llegar a generar algún tipo de lesión, de daño en algún tejido. Lo puede generar por necrosis, lo puede generar por procesos obstructivos. Fíjense, ¿se acuerdan de la lombriz solitaria? Esos que son mini serpientes. Fíjense si ustedes tienen un bollo gigante de eso en medio del estómago o en los intestinos, pueden generar cuadros obstructivos. Por, en realidad, toxinas, algunas toxinas que puedan llegar a liberar estos parásitos, ¿sí? Y nos puedan llegar a enfermar. Acción exfoliatriz, que es básicamente cuando se encargan de barrer las microvellosidades, la giardia, que también estaba ahí en los grafiquitos que vimos, el protozoario. La giardia lo que hace, tiene forma de cucharita y se une a las microvellosidades del intestino y borra completamente las microvellosidades. Ahí no hay capacidad del intestino de poder absorber los nutrientes, de poder intercambiar los nutrientes, así que nada, es otro mecanismo. Y obviamente la traumática, que tiene que ver con la lesión. Hay muchos parásitos que tienen dientes, ¿sí? Y que esos dientes se adhieren al intestino, ¿sí? Y que obviamente pueden generar lesión ahí. Y por el otro lado tenemos el daño tisular ocasionado por la respuesta del hospedador, básicamente por hipersensibilidad. La intención del cuerpo ahí es bloquear la respuesta inmunológica. Bloquear el crecimiento, en este caso parasitario, mediante una respuesta inmunológica. Nos estamos quedando sin tiempo, vamos a tener que pasar al segundo ID, me parece, cuando se corte, queda menos de un minuto. El ejemplo claro acá, en este caso, en la situación de daño ocasionado por el hospedador, por la respuesta inmunológica, fíjense que le puse